Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Hola, muy buenas y bienvenidos sean a la segunda temporada de La Vida Universitaria, un podcast para universitarios de universitarios. Mi nombre es, como ya saben, Gabriel Zamora. Yo soy el que dirige este podcast, el anfitrión. Y estoy muy feliz porque ya arrancamos con una nueva temporada, ya después de un par de meses de descanso. Y quiero decirles que para esta temporada se vienen cambios muy importantes, los cuales pues espero sean del agrado de la mayoría de los que consumen este tipo de podcast. Para empezar, bueno, como muchos saben, en la temporada anterior yo estaba abarcando más que todo las carreras que imparten en esta universidad, que es la Universidad Latina de Costa Rica. Eh, pero yo siento que quizás reflexionando un poco, yo medité un poco y yo dije, bueno, podemos hacer un pequeño cambio, podemos seguir manteniendo esa dinámica de traer gente de algunas carreras que no haya traído aún, como gente de arquitectura, gente de ingeniería en sistemas, gente de ahí veré. Pero yo quiero enfocar esta temporada más en la vida de los estudiantes, pero más enfocado en los propios estudiantes en sí, más que en sus carreras, porque, digamos, puede ser que al venir aquí solamente a hablar de la carrera, pues, o sea, bien y tal, o sea, informa, pero no es como en plan, no se tiene como ese tema de una charla natural, que es lo que quería tener un podcast. Entonces, para eso, pues, voy a empezar a traer en algunos capítulos a otros invitados que quizás si tengan como más esa chance, que si quieran como contar un poco más sobre ellos mismos y no tanto de su carrera. Y es precisamente con lo que voy a empezar hoy. No sé si recuerdan que yo en algunos episodios anteriores, perdón, yo dije que, digamos, tengo una amistad aquí en la universidad que me ha ayudado más que todo con lo que viene siendo la parte de la parte gráfica, de la parte de diseñar los clips, el logo, por ejemplo, es gracias a esa persona. Y yo siempre la he querido traer, pero nunca se presentó la oportunidad hasta ahora. Así que aquí lo tengo de la par mía y va a ser el que va a abrir esta segunda temporada contándonos pues de temas muy interesantes porque, bueno, voy a dividir este primer episodio en dos partes por si ven que no se termina de abarcar todo, es porque lo voy a dividir en dos partes y luego la segunda va a aparecer quizás en un par de días después o sí, ahí veré. Pero sí van a salir. Entonces, ahora sin más preámbulo, vamos a introducir al invitado que es nada más ni nada menos que Dan Jara. No sé, bueno, preséntese para los que están escuchando. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Ahí un saludo a todos los que estén viendo en casa. Ok. Bueno, yo me llamo Dan Jara, Danilo Jara, la mayoría me conocen como Dan. Soy estudiante de animación digital, eh, colaborador desde la primera temporada del podcast, Ujú, creador del logo. Ahí he sido editor de los episodios. ujú. Y sí, por un tiempo no se había podido hacer presencia, pero hasta hoy finalmente se dio la Ya, oportunidad. exactamente. Y pues gracias por tenerme. Con mucho gusto, es un placer aquí tenerlo para que así la gente lo conozca. Y es precisamente el primer tema que vamos a tratar. No sé si se puede explicar un poco para los que no conocen quién es Danilo Jara, como contando un poco sobre aspectos interesantes de su vida y básicamente cómo fue que usted terminó aquí, ¿de verdad? Sentado. Ujú. Un poco así de cómo empezábamos acá, ¿verdad? A hablar y tal. Eh, para que así la gente pues, sepa un poco, tenga un poco de contexto. Ok. Eh, ¿Quién es Dan Harady? Nada muy especial, la verdad. Un estudiante como cualquier otro. Eh, Empezamos acá, bueno, usted y yo nos conocimos en el primer cuatri, en Ujú. comunicación y expresión creo que se llama la clase. Empezamos desde el primer cuatri. De ahí eso ya va más de un año más o menos. De ahí nos volvimos Ujú. amigos. Ahí empezamos a
con los proyectos de la clase y seguimos adelante, ¿verdad? Manteniendo ese contacto. Ujú. Yo por mi parte, ¿cómo terminé la carrera? De animación, la realidad es que no fue una cosa muy premeditada. O sea, porque ya terminando 2022, yo termino, me gradué del cole. Y del cole al primer cuatrimestre pasa una semana. Menos de una semana, creo que son como 3 días. Yo voy al colegio, retiro el título y el sábado siguiente me estoy matriculando. Entonces, no fue nada premeditado en realidad. Fue más bien como la elección de la carrera fue como o sea, yo llegué, fui a administración y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Y yo como, agarro la lista y veo las cosas, o sea, voy bajando, sí, y veo una cosa y digo, animación. Y ya el lunes siguiente estaba en clase de animación. Entonces fue como una cosa muy, o sea, no fue nada premeditado. Fue más bien, o se matricula, voy a ver qué hace. Entonces, y creo que así fue como llegamos hasta acá, hasta el momento, como nos conocimos. Okay. Y ahí seguimos. Las vueltas que la vida... Vueltas que ahora ya, Y usted si usted retrocedería en el tiempo y podría volver a escoger otra carrera, ¿sería esa de animación o no? Sí me quedaría con animación. Sí, hay algunas otras opciones que a día de hoy me llaman la atención, pero hasta la fecha estoy bastante satisfecho con la elección que tuve y ahí sigo, no digo con mal rendimiento, entonces tampoco nos podemos quejar, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que escogería animación otra vez. Ok, me parece excelente. Es básicamente parecido a lo mío. O sea, lo mío no fue tan abrupto como lo suyo, en plan, en tan poco tiempo, ¿no? Pero sí fue como en un periodo de menos de 6 meses, una cosa así, que terminé siguiéndome por alguna cosa en comunicación. Tuvo más tiempo para escoger usted, más tiempo para pensarlo todo. Igual como acelerado la gana. Sí, eso. Y en parte también porque fue como, más que todo, o sea, la carrera sí era como periodismo, algo relacionado a la comunicación, pero la universidad nunca me esperaba que fuera la U Latina como hasta ya el último momento. Entonces, pues sí. Y bueno, usted básicamente la animación, sí, usted dice que la carrera terminó escogiendo pues casi que a último momento, pero usted sentía que ese gusto por dibujar o al menos diseñar, ¿sí lo tenía desde antes o fue como adquiriéndolo en el año pasado? Yo creo que es como medio relativo, porque es una cosa que viene como desde que tengo como 6, 7 años más o menos. O sea, con 6, 7 años yo estaba con una Nintendo 3DS haciendo un stop motion con unos Legos. Y yo metía, a lo mejor más de uno se acuerda, yo agarraba las fotos, las sacaba de la SD, la metía en la compu y lo pegaba creo que ya no existe, en el Windows Movie Maker, eso era como 2012. Ish. Entonces, yo con eso empezaba. Sí puedo decir que creo que a comparación de gran parte de los estudiantes de animación, yo no he tenido nunca como un enfoque o ambición directa. Porque, por ejemplo, yo dibujar no lo he hecho nunca. Hasta la fecha de hoy, digamos que ya he pasado por varios cursos, todavía no considero que dibujo bien. No lo uso mucho tampoco. Pero siempre, como te digo, como de 6, 7 años, siempre ha sido como... Empecé muy pequeño haciendo edición de video, grabando cosas, editando. Siempre ha sido más como esa pasión como por crear y producir cosas. Pero la elección de animación, que esa es de hecho una respuesta curiosa. Recuerdo que de los primeros talleres que tuvimos en la carrera, una profesora, la pregunta que nos hizo fue ¿por qué escogieron la carrera? Entonces la mayoría de las respuestas eran gente que quería trabajar haciendo anime, que quería trabajar haciendo como varas de Marvel, DC, otra gente que le gusta más lo de Disney, Pixar. Y yo no tenía como ese enfoque directo. Y entonces la respuesta mía fue porque quiero contar historias, que es un enfoque más diferente. Yo no pensé como en llegar a trabajar en este estudio o terminar haciendo esto en la industria. Lo mío fue como yo quiero tener ese poder, como le digo yo, esa capacidad de cualquier cosa que yo tenga en la mente, ser capaz de
de producirlo, de llegar a mostrarlo. Entonces fue como una respuesta también bastante curiosa y en realidad bastante diferente a lo que la mayoría, por ejemplo, de gente de animación podría llegar a decirte. Sí. Ese fue como el enfoque, digamos. Sí, sí. O sea, recapitulando un poco en el podcast que habla de animación, pues sí, los dos que me había traído, los invitados, sí decían que si querían como más como eso, como o ser animadores independientes o entrar para algún estudio. Pero sí, lo suyo es como... Es un enfoque diferente. Sí, sí, no voy a decir único, pero sí es un enfoque diferente, digamos, a la mayoría de lo que se puede escuchar. Sí. Bueno, hablando de estilos de animación, usted, recuerdo que me había dicho que a usted le cuadra más como lo que viene siendo la parte de animación 3D, pero exactamente por qué, como por qué se inclinó más a esa parte. Digamos, en 3D, cuando vengo empezando ya como desde unos 8 o 9 meses tal vez con Blender, y ahí te comentaba. Lo de Blender viene siendo, es una historia rara. La mayoría de varas en la vida son raras, más en la mía. Creo que lo de Blender, más que preferencia tal vez de trabajo o de animación tirándolo 3D, viene siendo más como por el hecho de que es como el nicho que yo encontré. Porque ahorita mismo en la carrera lo que más estamos viendo es como animación tradicional, animación 2D en Animate, Illustrator. Y tengo que reconocer que me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo yo sentí y siento que no es lo mío. Entonces, lo de empezar, tal vez no tan general como animación, pero empezar de manera general, pues como generalista en 3D, porque hasta el momento todo lo que he aprendido de Blender, programas 3D, ha sido por cuenta propia. Ha sido más como por encontrar ese algo en lo que yo digo, esto es lo mío, en esto soy bueno. Entonces, por ejemplo, me pasaba mucho, qué sé yo, en los talleres de dibujo, que, viejo, estás sentado con el montón de gente al lado tuyo y estás viendo los trabajos que están haciendo, estás viendo los dibujos, estás viendo cómo pintan, estás viendo el proceso en general. Y yo giraba para un lado, yo giraba para el otro, y luego yo veía lo mío y yo decía, madre, ¿qué es esta basura? Entonces y no es por envidia, que mucha gente lo malentiende. Sí, que uno dice, me bajaron la autoestima. Ajá, eso, es como, uno ve el trabajo que uno está haciendo y uno se siente orgulloso, y luego ve a la persona que tiene a la par, es como, ok. Sí, sí. Y es como, era como ese sentimiento de que yo me ponía a dibujar todos los días y trataba de hacer ejercicios y, o sea, seguir básicamente lo que le enseñan a uno. Y obviamente es un proceso largo, es algo que lleva mucho, mucho tiempo. Obviamente no el día para la mañana te vas a volver un experto, un artista mucho menos, pero yo sí sentía que no había esa mejora. Y claramente creo que con la mayoría de cosas eso termina en frustración. Entonces llega un punto donde yo hacía los trabajos porque cumplieran con la rúbrica, que tuvieran buen acabado, pero aparte de eso yo ya no tenía como ese interés por mejorar en ese ámbito. Y de acá a unos 8 meses pasados, estoy ahí procrastinando. Termino en YouTube en un tutorial que decía cómo hacer una dona en Blender. ¿Una qué? Una dona en Blender. Una dona. Entonces agarro, y me pongo a ver el video y sigo ahí las 16 partes, como 3 horas un día. Termino haciendo una dona y yo digo, madre, qué bonito. Entonces, de ahí empecé a hacer cosas, empecé a tratar de hacer modelado, terminé haciendo esculpió personajes básicos, terminé haciendo modelos para un juego en Steam, Fears to Fathom, no sé si se acuerda que yo le... Sí, que usted tiene el nombre de colaborador y todo. Ahí está, sí, y hasta la fecha, cada vez que yo hago un trabajo en 3D, cada vez que hago la más mínima idea, finalmente puedo pensar y decir, encontré lo mío, encontré algo en lo que yo me considero bueno, decente. No me salí a dibujar, escribir guiones, soy un escritor súper lento,
editor de video edición lo puedo hacer, Ujú. bastante decente considero yo, pero no termina de ser como esa pasión, esa ambición de uno. Ujú. Y haciendo todos esos trabajos es como encontré ese algo, Entonces, un nicho. ese algo en lo que considero que soy bueno, tengo habilidad, pero fue como ese algo, digamos. Ajá. Ah, bueno, y sí está vacilón porque no, muy poca gente he visto que se le da como también el Blender, digamos, prefieren más así, Sí, dibujar. y en 3D en general, digamos, Ujú. con la mayoría de gente que estoy ahorita, por ejemplo, la mayoría me dicen que detestan lo que tenga que ver con 3D. Lo aborrecen, digamos. Ajá. Sí, sí, no, es que sí, yo he visto que sí ya su tiempo, o Tiene sea, su nivel de complejidad, sí. En sí, ciertas ocasiones tiene su nivel de complejidad. pues sí. Y bueno, podemos quizás pasar un poco como a la parte de precisamente los trabajos que usted ha hecho, explicar un poco cuáles han sido los que usted ha hecho hasta el momento, digamos, como los que usted dice, me siento Ok. orgulloso de haber sacado eso. De trabajos, digamos, que tengan como públicos, porque ahí guardados tengo como 15 sin terminar. De trabajos de los que yo ya, bueno, en mi Instagram he publicado varios, Ujú. pero fue hace como 2 semanas que yo estaba haciendo una hora así, fue como que la cabeza me hizo clic. Yo como, que esto acá, estaban acá, y eh, hice una pieza que se llama The Highway, que es Ujú. la pieza del carro, está el bosque así, el camino, y está la luz roja al final, que fue la que usted de hecho agarró ese reel y se lo empezó a mostrar a cada profe. Bueno, Del, del, solo uno. Se lo mostró a Jaime, a mí se Ah, lo bueno, mostró a mí. Esa fue, creo que la hice hace menos de 2 semanas, creo que la hice. eso sí, por Y ahí. la publiqué y, hice un reel como el detrás de escena del proceso y demás. Ujú. Y yo no sé por qué esa cuestión pegó tanto. O sea, lo subí a YouTube, en YouTube Shorts llegó a 800 visitas. Y fue En pucha. Instagram subió bastante, me llegaron, y yo como, puña, llegué al peak, llegué al punto de dije, mae, aprendí Blender. Porque todo lo demás eran como trabajos muy sencillos, siguiendo tutoriales. Y ahorita en la actualidad estoy en el punto que era como parte del objetivo que tengo, que es que ya digamos, creo que ya estoy en el punto donde puedo crear o representar cualquier cosa que se me venga a la cabeza y no tengo la necesidad de ir a consultar, qué sé yo, un video o cualquier otra cosa, sino que ya tengo la habilidad por mí mismo de Ujú. crear cualquier cosa. Y ahí estaba haciendo trabajos, de hecho ayer saqué uno, ahí usted lo vio y estoy contento con los resultados que están teniendo porque con la mayoría de conocidos con los que hablo, todos tienen como, incluso con profes, la mayoría dicen que tienen buen acabado, buena iluminación, tirando ya más como a resultados más realistas. Eh, Ujú. pero en parte en sí de mis trabajos no tengo como un estilo, diría yo. Creo que no llego a ese punto. Siempre hago o creo cosas muy, muy variadas. Pero en general es, como te dije al inicio, cualquier vara que se me venga a la cabeza, yo nada más la hago y por lo menos desde hace 2 semanas en adelante están quedando bien. Entonces, Ok. ahí Pero, va el progreso, digamos. sí, sí, no, por supuesto, pero digamos, usted siempre por lo menos tiene siempre como una guía, como una referencia para hacer los trabajos, o por ejemplo, usted como que lo va sacando a mente, ah, imagínese. Depende mucho. Depende mucho, porque obviamente si es un trabajo más elaborado, sí tiene su proceso de referencias, demás. Mm. Digamos, el que hice que te dije, el del carro, Ujú. de la pieza que llegó a tanta gente, ese lo hice en 2 horas. Sin 2 horas. referencias, sin guías de composición, o sea, nada más como que tuve la idea y dije, bueno, vamos a hacer esta hora, vamos a ver cómo sale. Ujú. Y eso es algo que me han dicho que es eh, contraproducente, que en parte sí sea un poco la razón, porque sí es verdad como que debería haber una estructura a la hora de hacer un trabajo de referencias, Ujú. a bocetos, demás, que como te digo, dependiendo como de la complejidad del trabajo de la idea, muchas veces la sigo, o sea, hago como un mood board donde junto imágenes, referencias, cosas de estética y como voy siguiendo paso a paso. Y otras veces nada más se me viene la primera animalada a la cabeza y yo la hago y
y queda bien, es que está la cosa. Sí. De... Es que puede, sí, como se dice, puede ser como bien, Ah, pero también más como una espada de doble filo, como dirían. sí, Sí, pero ahí, por lo menos los resultados los hablan por sí. resultados han ido mejorando, S- considero yo, sí. Sí, Y sí. lo que la mayoría de gente me ha comentado, y ahí va. Sí, sí, no, es lo bueno, por lo menos. Ahora bien, hablemos un poco precisamente del programa que usted está usando, que es Blender. Blender. Ajá, al menos en este caso, no sé si usted conoce algún otro que está usando también con esos bretes He o usado varios, sí. ha usado He varios. usado varios. Y del que más le gusta es Blender, Me o quedo con Blender. se queda A con muerte. Blender. Ok, y exactamente como por qué. Eh, Como te digo, yo he probado varios. Por por una compañera acá de la U, ya llegué a probar Maya. Mm, No me gustó mucho. Em, He probado varios, no, tal vez no tanto al nivel del que he experimentado, he estudiado Blender. He probado Cinema 4D, he probado Maya, he probado, creo que se llamaba Houdini, creo que era uno. Houdini, Otro Ember que era más como para hacer partículas. Em, Creo que una de las cosas que tiene Blender, que también para la mayoría de gente que empieza, es que Blender es muy amigable para principiantes. mm, Tanto en temas de interfaz como en temas de navegación y en sí como el workflow o el flujo de trabajo que tiene Blender. Creo que es algo que al inicio puede ser como un toque abrumador ver el poco de pestañas y el poco de aras. Al principio usted no sabe ni cmo ver la cámara. ajá, Eh, pero con el tiempo, en cuestión de una semana, se puede hacer súper, súper familiar. Y otra de las cosas es que, por lo menos Blender, por lo menos para gusto propio mío, es de las pocas aplicaciones donde yo siento que puedo hacer absolutamente todo en Blender. En Blender puedo esculpir, puedo modelar, puedo texturizar. Tiene incluso una pestaña que se llama Compositor, que ahí puedo hacer básicamente todo lo que me tiraría una tarde haciendo en Photoshop, lo puedo hacer directamente en Blender. mm, Y por ejemplo, puedo renderizar ya con los nodos de composición y no tengo compresión ni baja de calidad. Pero resumiéndolo de la manera más sencilla es porque Blender es relativamente fácil. Es sí. muy, muy fácil. Es más, ¿cómo se dice? Como más adaptable. Es más adaptable, sí. Ajá. Siento que es más sencillo aprender Blender, tal vez. Claro, dependiendo para lo que lo vaya a necesitar la persona. Porque Blender tiene mil y un cosas y yo por lo menos que estoy tirando como un enfoque generalista, he probado la mayoría, pero hay, qué sé yo, tal vez hayan personas que solamente vayan a esculpir personajes, personas que solo usen la pestaña animación, Ujú. o gente que tal vez nada más... es que Blender es hasta un editor de video, o sea, para que se dé una idea. O sea, usted puede meter un video y editar en Blender y tiene mil opciones. O sea, depende mucho para el uso que le vaya a dar a alguien, pero siento que Blender es muy completo y muy, muy amigable de Ok. aprender a usar. Entonces creo que es como la razón por la que me enamoré de esa vara, digamos. Sí, 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 no, la verdad completamente entendible, sí, comparando las otras y demás, pues sí. Pero usted ya, digamos, ya ha explorado como todo lo que ofrece Blender o no solamente sacó como la parte de Eh, renderizados Como es y no sé. tirando generalismo, por decirlo de una manera, uno sí llega a tocar como un poco de todo, de cada cosa, porque y trabajando vos por tu cuenta, tenés que hacer todos. Sí. Entonces tenés que tener un poco de todo, pero por ejemplo, hay muchas cosas que vas a llegar a usar y otras que no vas a tocar en la vida. Por ejemplo, Blender tiene, en la que se está diciendo, la pestaña para esculpir o que se usa para modelar personajes, yo no la he tocado. Mm. No la toco en lo absoluto, no creo que la toque. Tiene una pestaña para programar dentro de Blender. No, supongo que habrá gente que lo usará, yo Sí, sí. no creo usarla. Pero siento que por lo menos para lo que yo necesito para trabajar, sí he llegado como a explorar y masterizar, no sé si esté en el uso de la palabra, pero sí he llegado como a estar más experimentado como en todos los ámbitos que yo utilizo dentro del programa. Ok. Entonces podría decirte que sí, a menos Sí, sí, hasta donde he llegado. o sea, se puede decir que hacerlo un poco más de la zona de confort. Exactamente. Ok. Bueno, sí,
Eso es bueno porque, digamos, yo soy de esos que, por ejemplo, está editando, qué sé yo, bueno, ahorita mismo que estoy yendo para ver Premiere, pero, por ejemplo, No, en Capcom así, yo nada más hago como las mismas funciones y de sí, siempre, porque sí, pero siempre es bueno ahí como explorar, aunque uno se jale una torta, ya, sí, es es prueba que y error. también tiene que ver con la comodidad de uno. Sí, Porque, digamos, depende. Creo que ahorita está muy metida la idea de que uno debería trabajar únicamente con lo que se considera profesional. Pero al fin y al cabo, cada persona trabaja de una manera diferente. Cada persona puede tener mejores resultados con una herramienta que con otra. Entonces, ujú, al final del día, yo creo que eso es relativo. Como así, yo también usaría CapCut antes que Premiere. sí, O DaVinci. Pero es como más como por preferencia. ujú, Una persona que esté más acostumbrada, que lo haya usado por más tiempo, obviamente va a tener de preferencia usar Premiere antes que otra sí, sí, aplicación. Pero al fin y al cabo es como lo que sea más fácil, madre. ¿Para qué complicarse uno? Lo que uno le. Si le sirve, listo. sí, sí, o sea, Porque. hay gente que hace sombreretes bichísimos Ah, mejor que los que sería alguien en Premiere que en exactamente. Capcom, no sé, Al fin y al ajá, cabo es la persona, no la herramienta, creo yo. exacto, sí. Entonces, y si lo que le sirva se usa. Sí es. Sí, sí. Ahora, bueno, vamos a prácticamente ir cerrando la primera parte, Ok. así que vamos a hablar sobre algunos consejos y tips, por así decirlo, que usted le quiera dar Ok. a alguien que quizás dice, ok, puedo intentar empezar en este caso esto de la animación 3D, aunque usted habló que hay gente de animación de aquí que a la mayoría no le gusta, por lo menos como para que se animen un poco, ¿verdad? Como Eh, que general en 3D, de Blender. Eh, como los dos, digamos. Primero en 3D puede ser, luego pasemos como a las herramientas. En 3D te dije, hay demasiados ámbitos. Yo creo que el consejo principal para empezar sería como escoger, claro, también dependiendo como de la visión que tenga la persona a la hora de aprender 3D, porque puede que haya una persona que quiera aprender solo por hobby, alguien que quiera terminar siendo freelancer, alguien que quiera usarlo como instrumento de trabajo. Creo, si es para algo más individual, que es como el ámbito mío, yo diría que el, la primera fase más importante es escoger un nicho. Sí. Porque eso va a marcar la base de qué extremos se aprenden y qué no. Porque, por ejemplo, una persona que quiera hacer modelado de personajes, eh, realmente no llegaría a utilizar tanto la pestaña animación. Porque si es un esculpido de personajes, y ese esculpido, si se llega a querer utilizar para animarse, bueno, hay que aprender. Eso ya marca, es lo que te estoy diciendo, escoger un nicho y escoger el propósito de ese nicho. Ujú. Si uno esculpe un personaje y el propósito del personaje es llegar a usarlo para animación, entonces hay que pasar por otros procesos que son retopología, hay que llegar a hacer rigging, hay que llegar a hacer más cuestiones antes de llegar al tema ese ya de llegar a animar. Entonces yo diría que lo principal sí sería como escoger un nicho Ajá. en algo en lo que quiera empezar uno. Y si fuera a empezar en Blender, que es mi herramienta de preferencia, Ajá. el único consejo que voy a decir es que se puede aprender todo en YouTube. Literalmente. O sea, está muy bien si alguien quiere pagar por un curso, por complementos o de tal, adelante. Pero todo lo que uno necesita aprender o puede llegar a aprender, como lo he estado haciendo yo, se puede por cuenta propia Ujú. y en YouTube directamente. O sea, no hay como necesidad de. Creo que también ese es el tema, que Blender es, a diferencia tal vez como de Maya aquí, que se enseña en la universidad, Blender es como 100%, cada quien puede ir como aprendiendo, estudiando los temas como se le facilita, le queda mejor. Ajá. Y Sí, no, y aparte totalmente y gratis. exacto. Y tener como pues un interés por el 3D, ¿verdad? Claramente. Sí, sí, No se va a obviamente. poner a meterle empeño a algo que del todo no tiene como ese gusto, digamos. Sí, 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 o sea, está bueno que lo pruebe todo y si no le gustó, Exacto. no le deja. Sí, Creo que. no es para todos. Mm, Al igual que todo en la vida. Puede ser que uno lo pruebe, no le guste, lo deje helado y siga con otra cosa, pero es eso. No es para todos, pero no hace daño en experimentar. sí, En serio. exacto. Abrirse cosas nuevas y todo, digamos. Exactamente. Sí, sí. Y no, es una buena forma de cerrar esta primera parte del podcast hablando sobre la animación 3D, el Blender y como poco como eso, como
lo que uno puede llegar a hacer con eso, digamos, como lo que se le puede llegar a facilitar. Porque me imagino que, bueno, se me olvidó preguntar, de hecho, eso, que no sé si para que habíamos hablado como de estudios de animación y todo, o como para algunas empresas, etcétera, les sirva a ellos como tipo su que usted hace de Mm. renderizados o como esos trabajos de animación 3D. ¿Usted siente que sí o como que es como más Eh, relativo? diría que depende. Diría que no va tanto la mano con animación, Ujú. porque yo, visión mía, por el momento, cada vez como que me alejo más de la idea de ejercer como animador. ¿Me explico? Ah, Es algo que estaba pasando. Eh, diría que cualquier trabajo, bueno, al final del día, si usted tiene un trabajo en su portafolio es porque usted considera que es bueno. Porque otro motivo usted no lo pondría en su portafolio. ujú. Yo considero que ahorita lo que estoy haciendo, y también por consejo, es como poner como muchos trabajos de muestra. Porque al final yo creo que me estoy yendo más como por artista de efectos visuales o generalista 3D. Entonces, tengo un conocido que empezó de la misma manera mía y ahora el mae se dedica a hacer visualizaciones de producto en Blender. Mm, Entonces, el mae hace animaciones de productos, hace modelados de productos y por eso cobra, ¿verdad? Entonces, sí. eh, respecto a la animación, supongo que si fuera el caso sería como obviamente ir agregando más trabajos que tengan más correlación a animación. Pero por el momento considero que ir como montando piezas y trabajos demás, que sean de cualquier cosa, que sean de referencia, que tengan ahí el trabajo que hay por detrás, creo que son muestras Sí. perfectas que pueden llegar a interesarle a mucha gente, Sí. que es la mayoría del caso. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí. Ok. Y quiero decir, como última pregunta, ¿usted cree que eso pueda también como hacer como ser más relevante, más importante o más común, por decirlo en el futuro? ¿O no? ¿Va a ser como más de parecido a actualmente, que siempre se quedan como con lo tradicional? Y todo está avanzando, Sí. avanzando a niveles sin categorías al extremo. Eh, y así como en la mayoría de los ámbitos, cada día se van aumentando más cosas en el mundo del 3D, de efectos visuales. Eh, aunque depende también muy del uso, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. porque hay casos buenos y casos malos. Por ejemplo, si quieres ver el CGI de las últimas películas de Marvel, es como, o sea, Ahí hay ahí excepciones. o no se pagó, o no era, no era lo más adecuado, Ajá. pero el mundo del CGI y efectos visuales se vienen usando desde hace años. Y al igual que eso, yo creo que seguimos viendo más cosas que van aumentando, nuevas cosas que se van creando. Por ejemplo, creo que tal vez uno de los conceptos más llamativos del 3D o el CGI ahora sería lo del de-aging, que es la composición que se hace por computadora para rejuvenecer actores. Ah, Por sí. ejemplo, que se aplicó en Star Wars, eh, lo que se aplicó también hace poco en una película donde sale Robert De Niro también. Pero sí, yo creo que tanto como el 3D como en un montón de categorías más, eso va a seguir evolucionando, evolucionando. Y no creo que haya un punto, honestamente, donde vaya como a cesar el uso, realmente. Ok, ok. Sí, sí. Buena, buena visión. Y Es que, sí, es bastante realista. Y eso es precisamente, pues, como un buen tema para pasar luego a la siguiente parte, que va a ser el ya enemigo de como la industria. el enemigo El de la enemigo de industria. la industria. Exactamente. Que, bueno, para la segunda parte la vamos a enfocar full en las inteligencias Inteligencia artificiales. artificial, ahí Ajá. vamos. Que sí, por si no sabían, este bro es Yo bastante soy una IA. No, Sí. mentira, mentira. Sí, sí. No, no, pero sí sabe bastante del tema. Entonces él nos puede como explicar un poco más para gente que quizás no tiene como tanto ese conocimiento o quizás como que saben, tienen la idea, pero la ven como con otros No, ojos, ¿verdad? Como realmente habría que verlo. si nos vamos a tirar unas 3 horas hablando. No, mentira. Hay que ver. Pero precisamente por eso quise cortar el podcast en dos No, partes. ok, Así que ok, bueno, ok. y ya saben, esperen la segunda parte y ya saben que para nada más como para hacer como el inciso que si ustedes están como interesados también en aparecer como en futuros episodios contando un poco como de experiencias de su vida, como algo curioso, ¿verdad? Para que la gente pues se entretenga un rato, ¿verdad? Em,
siempre en el buen sentido, que pueden pues escribirme a mí, ya sea en mis redes sociales, o aquí en la universidad o en mi correo personal. Ahí se los estaría dejando luego ahí en pero básicamente eso sería. Así que bueno, ya saben, dentro de poco va a salir la segunda parte y espero esté tan entretenida como estuvo esta o hasta incluso más, quién sabe. Todo dependerá ahí de ver cómo sale. Así que bueno, ahí muchísimas gracias y nos veremos próximamente.